Tenemos otra pregunta de nuestro hermano Jorge Armando Ventura Cárdenas. Hermano Iván, por favor, ayuda. Explicando esta parte del Evangelio, la frase Eloi, 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 lama sabactani, que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Yeshua es Elohim. Muy bien. Bueno, Yeshua en la carne tienes que verlo como un mishkan, ¿de acuerdo? Como un tabernáculo terrenal a través del cual el Eterno interactúa con su pueblo. Es como sucedía con el mishkan físico en tiempos de Moisés. El mishkan estaba elaborado de materiales terrenales, como lo es el oro, la plata, el bronce, como madera, la madera de acacia, telas, lino, pieles de animales, y con esos materiales terrenales se elaboró el mishkan. Pero algo muy importante, fueron ungidos a través de un aceite muy especial. Ese aceite convertía lo ordinario en algo sagrado, en algo santo. Y lo que es Kodesh, santo, es algo que va a revelar la santidad y la gloria del Eterno. Eso es lo que aprendemos con el Mishkan. Ahora, el Mishkan era sombra profética, sombra y figura del Mishkan perfecto, que es el Mesías Yeshua. Recordemos que cuando vamos al Brit Hadashah, especialmente en Juan 1, en Juan 1 se habla de el verbo, la palabra de Adonai, pero es algo que debemos comprender, que no muchas veces se entiende esto, pero la expresión davar en hebreo significa eso, expresión, es Adonai expresándose. Y se tradujo como palabra, pero no debemos entender palabra como lo usamos nosotros. Palabra, un sonido que etiqueta un objeto físico, abstracto, tangible o intangible. No se trata de eso, no se trata de la manera en la que entendemos palabras, sino debemos entenderlo así, la forma en la que el Eterno se expresa en el mundo. Otra forma de decirlo, la manera en la que Adonai se expresa en nuestra realidad. Si tenemos un Elohim que trasciende el tiempo, el espacio y la materia, vamos a llamarle a eso lo trascendental. El Eterno es trascendente, si nada lo puede contener, Él habita en la eternidad, en luz inaccesible. Adonai está fuera de toda capacidad humana, ¿me explico? Esa es la parte trascendente, pero a lo largo de las escrituras, también la Torá, los profetas e incluso el Brit Hadashah revelan que Adonai, siendo trascendente, ¿sí?, tiene la capacidad de ser inmanente. ¿Qué es inmanente? La capacidad de interactuar en un punto específico de la historia, bajo un momento, sujeto a la realidad en la que nosotros habitamos, y lo ha hecho de diferentes maneras. Lo ha hecho a través de la imagen de un varón cuando se presentó ante Abraham en el encinar de Mamre para advertirle que Sodoma y Gomorra serían destruidos. Lo hizo a través de una columna de fuego y nube para guiar al pueblo de Israel a lo largo del desierto. Lo hizo a través de sonido de shofar y de la expresión como su voz, un estruendo que anunció los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Lo hizo a través de la zarza ardiente que interactuó con Moisés. Es Adonai manifestándose a lo largo de la historia como un creador que habita en la eternidad, en luz inaccesible, que lo trasciende todo, trasciende el espacio, el tiempo y la materia. ¿Cómo se comunica con su pueblo? A través de la inmanencia. ¿Y qué sucedió en el Mishkan? En el Mishkan se manifestó algo que en hebreo se llama kabod. Kabod es su gloria. Y gloria o kabod en hebreo es peso. También se puede interpretar como la intensidad suficiente de Adonai, capaz de manifestarse sin destruir al pueblo. Es Adonai regulando su santidad y su presencia para que el pueblo pudiera participar de esa presencia. Y para eso necesitaba un Mishkan. Un Mishkan es un santuario que se vuelve ese receptáculo de la presencia del Eterno. Y el principio del Mishkan es que el Mishkan es de materiales terrenales que fueron consagrados, materiales puros, materiales que fueron llenos de santidad a través del aceite de unción. Pero algo interesante que sucedía con el Mishkan es que el Mishkan se desarmaba cuando la presencia del Eterno no estaba ahí, o se armaba cuando la presencia, para recibir la presencia del Eterno. Entonces, eso que es terrenal se desactiva y se activa,
para recibir la presencia del Eterno. ¿Me explico? Ese es el principio de la muerte y resurrección del Mesías Yeshua. Lo que muere es el Mishkan terrenal, el cuerpo del Mesías que fue santo, sin mancha, que fue libre de pecado, para que además se derramara la sangre correcta, la sangre para expiación de pecado, y en la resurrección simplemente es el tabernáculo volviendo a ser armado, pero en el ámbito celestial. ¿Me explico? Entonces, así es como debemos entender eso. Yeshua, mientras estuvo en la carne, era la expresión inmanente de Adonai, y al ser la expresión o palabra inmanente de el Eterno, tenía una función: enseñarnos a dirigirnos al Eterno, y por eso vemos que Yeshua, mientras estuvo en carne, oraba al Padre, porque esa es su función: ser una palabra viva, una instrucción viva de cómo debe ser la humanidad ante el Eterno. Yeshua es el ejemplo de la humanidad conforme a la voluntad del Creador. Y en el caso de esta expresión de Eloi, 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 lama sabactani, es también para señalar que Él es el cumplimiento profético. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al texto donde aparece específicamente este texto de Eloi, Eloi, lama sabactani, que es en... Déjenme ver si es Mateo o Marcos. Vamos a intentar con Marcos 15, y ahorita les digo el texto específico. Si es Marcos 15, ¿estamos bien? Aquí está, Marcos 15, 34. A la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que muchos quieren interpretar como un texto que quiere describir la divinidad de Yeshua en separación del Padre, en realidad no es así. Es el cumplimiento de un texto de las Escrituras hebreas para confirmar que lo que todos están presenciando es el Mesías Yeshua. Cuando Yeshua dice Eloi, 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 lama sabactani en este texto, no está negando ser Elohim, ¿sí? Ni está diciendo que el Eterno, el Padre, lo abandona en un sentido literal. Yeshua está citando un salmo. Yeshua está citando un salmo, el Salmo 22. Ahí lo tenemos. Salmo 22:1. Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, queda registrado el inicio de este salmo profético, porque este salmo es un salmo mesiánico, es un salmo que es una profecía del Mesías, que describe el sufrimiento del Mesías Yeshua, pero a través del sufrimiento el Mesías traería victoria. A eso se refiere el Salmo 22. Entonces, cuando Yeshua está en el madero, él expresa el salmo, porque una de sus funciones es cumplir lo que está en las Escrituras. Yeshua mismo lo dijo, Mateo 5:17, no he venido para abrogar la Torá o los profetas, he venido para cumplir. Entonces, el Eterno tiene que ser muy pedagógico con el pueblo de Israel para darse cuenta de las señales. Cuando Yeshua, estando en el madero, expresa este salmo, claro que está experimentando un dolor real humano, pero a la vez está dirigiendo la mente de quienes lo están escuchando hacia el texto Salmos 22, como diciendo: lo que están viendo es el cumplimiento de lo que escribió el rey David en Salmos 22:1. ¿Me explico? Entonces, está tratando de despertar la conciencia en la mente de los que están presenciando su crucifixión hacia las escrituras proféticas como tal. ¿De acuerdo? Yeshua está diciendo: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo 22, que es un texto mesiánico que describe con precisión la crucifixión. Ese texto habla de burlas, habla de burladores, habla de pies traspasados, habla de reparto de vestiduras, pero culmina, cuando vemos el final, culmina con la victoria del Eterno. Entonces, al citar el Salmo 22, Yeshua está identificándose
con el siervo sufriente que aparece en profecías de las escrituras hebreas y señalando que lo que está ocurriendo en ese momento es el cumplimiento de la profecía. Recordemos que Yeshua vino a dar señales compatibles con las escrituras hebreas para que el pueblo del primer siglo comprendiera que Él es el Mesías prometido. ¿Se entiende? Entonces debemos entender que Yeshua, mientras estuvo en carne, tuvo una función. ¿De acuerdo? Yeshua, al estar en carne, tuvo una función de siervo para dar cumplimiento a profecías mesiánicas. Por eso Filipenses 2:7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma, bueno, lo voy a leer desde el 6, el cual siendo en forma de Elohim. Y por las escrituras hebreas solo hay un Elohim. No hay como dos Elohim. ¿De acuerdo? No hay dos dioses en la visión hebrea de las escrituras. Hay uno. Entonces, de ese uno, Yeshua tenía forma, ¿me explico? El cual, siendo en forma de Elohim, no estimó a ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Por qué tomó forma de siervo? Para dar cumplimiento a profecías mesiánicas de las escrituras hebreas. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cuál era la función de Yeshua? Ser obediente a la voluntad del Padre para enseñar el modelo perfecto de cómo la humanidad debe comportarse ante el Creador. Por eso, todos esos textos que hablan de Yeshua oró al Padre. Yeshua dijo, el Padre es mayor que yo. Bueno, es porque lo hace desde una posición de Mishkan, tomar elementos terrenales que conforman el Mishkan perfecto, que es el cuerpo del Mesías, donde se manifiesta la gloria de Adonai. Y mientras Yeshua estuvo en carne, están todos estos textos que para la mente humana pueden ser confusos, pero solamente es mientras Yeshua estuvo en la carne. Antes vemos a un Yeshua preexistente y divino siendo Elohim. Y después de la resurrección, también Yeshua es eterno y es Elohim como tal. ¿Me explico? Solo cuando estuvo en carne, su función ser una Torah viviente, una Torah que da ejemplo y cumplimiento a las escrituras hebreas. Por eso cuando Yeshua dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? No está innovando una expresión, o esa expresión no nace como tal de su sufrimiento, sino más bien es para que se comprenda que los que están presentes, los que están experimentando la crucifixión, se den cuenta que es el cumplimiento de las escrituras hebreas. ¿De acuerdo? No se trata de un abandono literal de la divinidad, sino más bien de un sufrimiento que debe experimentar para dar cumplimiento a las escrituras, ¿de acuerdo? Y citar el Salmo es simplemente para que se den cuenta que Él es el Mesías prometido, que primero debía ser el siervo sufriente, tal y como lo dice Isaías 53, 10. Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y la palabra expiación es muerte expiatoria. Cuando haya puesto su vida con muerte expiatoria, verá linaje, vivirá por largos días. Eso es resurrección. En Isaías 53:10 hay una muerte del siervo sufriente, pero también una resurrección. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Así es como debemos interpretar ese pasaje como tal para que no nos cause un conflicto, porque ahí ni se está confirmando Trinidad, ni se está confirmando dualidad, se está confirmando que Yeshua es el siervo sufriente de las escrituras hebreas, de las cuales profetizó el rey David en Salmos 22 y otros salmos, del cual profetizó Isaías en Isaías 53 y del cual profetizó Daniel en Daniel 12.